Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Harry Cuervo Potter, capítulo 104. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme. Link del Discord del canal y fic en la descripción. Albus estaba sentado solo en su celda, en las profundidades del ministerio. Como se representaría a sí mismo en el juicio, tenía frente a él una lista de los cargos que enfrentaría. El ministerio creía que esta vez lo tenían bajo su control, pero Albus comprendía que solo tenía que convencerse de una acción condenatoria para librarse. Colocar el aturdidor en el traslador bastaría para condenarlo por colaborar en el intento de asesinato del chico. Nadie dudaba seriamente de que ese enfrentamiento tendría otro resultado. Actualmente tenía dos maneras de abordar este dilema. Afirmar que era para darle a Harry un final indoloro o negar cualquier conocimiento sobre la colocación del hechizo. En realidad, solo sería su palabra contra la de Severus, ya que toda la evidencia mágica desaparecería tras la activación del aturdidor. Era algo en lo que tendría que pensar mucho. Por otro lado, no estaba en condiciones de hacer nada más en ese momento que preparar su defensa. La familia extendida viajó desde Crowley a Hogwarts y llegó justo cuando comenzaba la comida del domingo. Todos fueron bienvenidos y se sentaron como siempre, con sus amigos y los Potter Scholars. Jamie disfrutaba de la compañía, aunque Astrid ya estaba acostumbrada. Pasaba momentos así al menos una vez a la semana con su padrino. Los cuatro confirmaron que se perderían la última semana de Hogwarts, pero habría suficientes familiares alojados en el castillo para informar a todos sobre la decisión tomada hoy sobre las vacaciones. Una cosa ya era segura, los cumpleaños de Harry y Neville se celebrarían en la isla con una gran fiesta, y todos los que estaban sentados a la mesa estaban invitados. Harry, el ministro Oblans me contactó para decirme que el Ministerio de Magia de Bulgaria votó unánimemente para honrarlos a los 5. Esperaba que se pudiera fijar pronto una fecha para ello. Gracias, Víctor. El ministro Murphy ya ha hecho la misma oferta desde el ministerio irlandés. No te olvides, Harry, tendremos el baile de verano del ministerio y la reina también quiere conocernos. Ambos están hablando de algún tipo de premio. Era una oportunidad demasiado buena para Padma como para dejarla pasar. No hagas caso a miserias, a Hermione solo le preocupa que no le quede suficiente pecho para todos esos premios que nos siguen dando. Incluso Hermione se rió entre dientes, pero esta vez Harry rió al último. Creo que el pecho de mi esposa es absolutamente perfecto tal como está. Esto hizo que todos miraran a la pareja en busca de confirmación, hasta que Hermione mostró el anillo de matriarca Potter. Somos considerados mayores de edad en 2 de las 3 sociedades en las que vivimos, por lo tanto, Harry ahora es mi esposo. Nuestra boda se celebrará el próximo verano en Kingusie, lo que nos permitirá entrar legalmente en las 3. A Hermione no le importó anunciar que se casaban, pero no iba a hablar de los detalles de cómo se había llevado a cabo. Había alumnos de primer año presentes y los mayores podían resolver los detalles por sí mismos. Debido a su lesión, recibió suaves abrazos de felicitación, mientras que a Harry le estrecharon la mano con frecuencia. Neville no echaba de menos a Dan y Emma sentados allí sonriendo, ni la mirada de añoranza en el rostro de Padma, así que pronto habría una conversación entre los Patil y los Longbottom. Padma había estado entrando a escondidas en su habitación las últimas noches mientras se consolaban mutuamente por lo que acababan de afrontar, y declararse casados también resolvería para siempre su problema de escabullirse. Hermione estaba susurrando algo rápido con Padma sobre ese mismo tema. Ni siquiera pedimos esto. Papá lo ofreció, y luego mamá y papá aceptaron. No íbamos a negarnos, y tampoco tenemos intención de ocultarlo. El plan era anunciarlo al resto de la familia más tarde, aunque Harry lleva queriendo gritarlo a todo el mundo desde que me puso este anillo anoche. Zafiro y Barchoque llegaron en medio de la alegría. Ella tampoco sabía nada de este acontecimiento y estaba igual de emocionada por ellos. Mientras admiraban el nuevo anillo de Hermione, Harry le pidió a Fleur que hablara tranquilamente con ella. Roger también estaba invitado. De pie en un rincón más tranquilo del pasillo, Harry fue directo al grano. Como Gabriella asistirá a Hogwarts el año que viene, quiero proponerla para una beca Potter. Solo quería saber tu opinión antes de hacerlo. Es muy dulce, Harry, pero la familia de la Cour es rica. Esto le arrancó una sonrisa a Harry. Cuando se propuso la beca, una de nuestras principales preocupaciones era la capacidad financiera de la familia para enviar a su hijo a Hogwarts. Ahora ya no es así. Esas familias cuentan con la red de apoyo del programa de patrocinio.
La beca se otorga a quienes creemos que se beneficiarían más de formar parte de la familia que estamos construyendo aquí. Creo que Gabrielle encaja perfectamente en esa categoría. Iría a una escuela donde sus amigos ya estarían pendientes de ella y contaban con un sistema de apoyo integral. Roger y yo también seguiríamos aquí. Eso sería un sueño para Gaby. Es difícil para una Bella hacer amigos. Mi padre probablemente insistiría en pagar algo. Resulta que conozco a una Bella que hizo un montón de amigos en Hogwarts. Me alegra que me consideren una de ellas. Si tu padre lo desea, los de la Cour podrían ofrecer una beca en nombre de Gabrielle a un mago o bruja que no pudiera permitirse 7 años de Beaux Batons. Eso también reemplazaría a la estudiante que Gabrielle le niega a Madame Maxine al venir aquí. Es una idea maravillosa, pero ¿estás seguro, Harry? Su mirada se dirigió a Luna, que charlaba con sus amigos y Colin estaba a su lado. Luna perdió a su madre, y Xeno tampoco estaba llevando muy bien esa pérdida. Era como una pequeña niña perdida la primera vez que la conocimos. El simple hecho de tener amigos le permitió convertirse en la maravillosa joven que ven sentada ahí. Es como una hermana para nosotros y Emma prácticamente la ha adoptado. Luna es familia, así de simple. Pauline también se ha beneficiado enormemente de ser una becaria Potter. Ha eliminado por completo cualquier estigma sobre lo que su padre intentó hacer. Quiero el mismo nivel de aceptación para Gabrielle. Poder verla feliz y alcanzar su máximo potencial es todo lo que pedimos. Guay, Harry, ¿cómo puedo decir que no a eso? Escribiré a casa hoy para avisarles a mis padres. Muchas gracias. Oye, solo quería ayudar a una amiga. Con Gabrielle asistiendo a Hogwarts, podremos mantenernos en contacto con su hermana mayor. Sé que Roger quiere hacerlo. Gracias, Harry, pero puedo charlar solo. Creo que deberías volver con tu esposa y dejar a mi novia en paz. Los tres no pudieron evitar reírse entre dientes ante el comentario de Roger, aunque tanto él como Fleur ya habían hablado de lo que harían cuando ella regresara a Francia. Ninguno quería que su relación terminara, y la pareja viajaría bastante durante el verano. La reunión familiar fue un evento feliz. Todos reconocieron que la negra nube de fatalidad inminente que los amenazaba se había disipado. Solo quedaban 2 juicios por resolver. Amelia había enviado un mensaje con Augusta, Frank y Alice para informarles que esos juicios comenzarían mañana, y que solo se requeriría la presencia de quienes. Planear las vacaciones se estaba convirtiendo en una pesadilla, ya que había 3 eventos ministeriales a los que asistir, cualquier cosa que The Nation tuviera entre manos, y además, la petición de la reina también debía tenerse en cuenta en cualquier plan. Quizás pudieran influir en cuando se celebraban los primeros 4, pero la reina trabajaba con su propio calendario. Cuando fijaba una fecha y hora, era cuando se llegaba al palacio de Buckingham. Bueno, los cumpleaños de Harry y Neville son sagrados. Todo lo demás se organiza en torno a esas fechas. Siendo sincero, solo quiero relajarme este verano. Mudarme entre Kingussie y la isla me vendría bien. Quizás el año que viene Ham y ella Street tengan la edad suficiente para disfrutar de Florida o de otros lugares. La playa de la isla y el parque infantil de Kingussie probablemente los mantendrán felices por ahora. Al oír su nombre, Jamie le sonrió a su hermana y probó a decir su nombre. Emmy. Mientras le devolvía la sonrisa a su hermano, todos percibieron la determinación en su voz. Por norma familiar, solo los menores de 2 años pueden acortar mi nombre. No, Sirius, la edad mental no cuenta. Eso hizo reír a carcajadas a Barchoque, Sapphire y Harry. Cariño, por fin lo conseguiste. Puro humor de duendes. Guay, papá, dispárame ahora, por favor. Esto solo hizo reír aún más a los duendes de la habitación. Cuando Ham y ella Street también rieron, el resto de la familia no pudo evitar unirse a la risa. Joshua Logue no se reía, se sentía mal. Claro que se sentía mal desde que el ministerio lo contactó para representar a Dolores. Cuánto le habría gustado decir que no, pero Dolores conocía sus indiscreciones y no dudaría en hundirlo con ella. Pero lo que lo ponía mal era el número de hoy del profeta, que desmentía todos sus argumentos. El ministerio, y ahora el país, conocían cada detalle de lo ocurrido, incluyendo lo que consideraban reuniones privadas. Observó cómo el rostro de Dolores palidecía al leer detalles que desbarataban su débil defensa. Con solo Dumbledore con vida, había intentado mostrarse lo más positiva posible durante estas reuniones. Habían llegado al extremo de decir que Dolores había sido torturada para obligarla a cumplir con el plan de Voldemort, que se abriría la túnica y dejaría que todos vieran sus pechos llenos de cicatrices si eso era lo que hacía falta para salir de aquel aprieto.
Esa idea estaba ahora tan muerta como aquellos que Dolores estaba segura de que no podían contradecir su versión de los hechos. ¿Cómo es posible que supieran todo esto? No tengo ni idea. Por tus reacciones, supongo que todo es cierto, en cuyo caso no queda otra alternativa que declararse culpable. Esto no le sentó bien a Dolores. ¿Se supone que debo someterme a la merced de Luizengamot? Ambos sabemos que nadie se me acercará. Esperaba que fueras mejor que esto. Nuestro futuro está en juego. Dolores, solo puedo trabajar con lo que tengo. El profeta nos dejó sin nada. Siempre iba a ser difícil mantenerte fuera de Azkaban. Que todo el país estuviera informado de lo que realmente sucedía durante estas reuniones simplemente lo hizo imposible. Dado que el ministerio dejó clarísima su postura sobre Voldemort y sus partidarios, lo que realmente debemos evitar ahora es la acusación de traición y el castigo que conlleva. Eso era algo que no había considerado, y no quería considerar ahora. No podrían hacer eso, ¿verdad? Voldemort no solo quería matar al chico, quería gobernar el país. Nunca ocultó sus objetivos finales, y esos objetivos son traición. Cualquiera que lo ayudara en esos objetivos podría fácilmente enfrentarse a ese cargo. Joshua señaló el periódico abierto. Claramente tienen pruebas de que lo ayudaste, pruebas que no podemos refutar porque son la verdad. Si el ministerio realmente quisiera, podría hacer que el cargo de traición se mantuviera. Le dio un momento para reflexionar antes de continuar. Si te declaras culpable, aún podemos jugar la carta de estar entre dos magos poderosos. Acudiste a Dumbledore en busca de ayuda, y Dumbledore dijo que tenía un plan para resolverlo todo, ¿por qué no accediste? No acudiste al ministerio porque tu relación profesional con Fudge y Bones te hizo creer, con o sin razón, que no recibirías ayuda de ese lado. Nuestra tarea ahora es limitar los daños. Evita la acusación de traición a toda costa y espera una sentencia menor que el resto de tu vida en Azkaban. Dolores se sentó allí, con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, al comprender la realidad de su situación. Su instinto le gritaba que luchara con todas sus fuerzas, no podían hacerle esto. Una mirada al profeta frente a Dolores confirmó que no tenía nada. Era obvio que podían hacerle lo que quisieran. Estaba completamente jodida. Su asentimiento de aceptación provocó un suspiro de alivio en Joshua. No quería que Dolores respondiera preguntas en la cámara. Ahora ella se sentaría tranquilamente, con aspecto destrozado sin siquiera tener que actuar, mientras él se encargaba de todo. Al declararse culpable, aunque aún culpando a Dumbledore al máximo, Joshua esperaba evitar la acusación de traición. Cualquier cosa que no fuera una cadena perpetua para Dolores sería una ventaja inesperada. Amelia observó cómo la silla que contenía a la bruja encadenada y sollozante se hundía en el suelo. Su mirada se dirigió entonces a Harry, y su leve asentimiento indicó que creía que habían hecho lo correcto. Aunque no tan severa como podría haber sido, 20 años en Azkaban no eran en absoluto una condena leve. Si Dolores sobrevivía, sin duda sería una bruja diferente al final de su condena. Toda la sala pareció reconocer que Dolores no era más que el aperitivo, el plato principal estaba a punto de ser servido. Como Albus se representaba a sí mismo, no podía estar encadenado a la silla del acusado como un bridge. Sin embargo, cualquier idea que pudiera haber tenido de hacer una entrada imponente en la cámara que una vez presidía fue desestimada de inmediato y por completo. Lo llevaron a la cámara a punta de varita varias veces, vestido con una túnica gris de prisión. Su túnica original tenía algunos agujeros de bala, además de bastante sangre de Albus impregnada en la tela. Dumbledore también estaba encadenado en las muñecas y los tobillos. Estas ataduras no solo le dificultaban el movimiento, sino que también suprimían sus habilidades mágicas, aunque no tenían intención de permitirle acercarse a una varita. Como Dumbledore se representaba a sí mismo, no contaba con alguien como Joshua para advertirle de que la verdad estaba por todas partes en el profeta de hoy, incluyendo cómo el ministro de magia búlgaro fue descubierto para no despedir a Albus tras su debacle en la primera prueba. Albus había permanecido incomunicado y ni siquiera sabía cómo se había desarrollado la batalla final. La cámara se había vuelto hostil antes de que Amos comenzara a leer los cargos que enfrentaba Dumbledore. Respirando hondo, Albus respondió inocente antes de comenzar su defensa. Miembros del Wizengamot, todos saben quién soy. Habiendo trabajado codo con la gran mayoría de ustedes, espero aprovechar hoy esa familiaridad. Empezaré con una pregunta sencilla. ¿Cuándo me han visto hacer algo sin una buena razón? Esto fue recibido con silencio, animando a Albus a continuar. Admito que algunas de mis acciones pueden parecer extrañas, incluso severas, pero puedo asegurarles a todos en esta cámara que hubo una muy buena razón para ellas.
Estábamos lidiando con una situación controlada por una profecía. Hasta que esa profecía se cumpliera, todos estábamos atados de manos. La profecía es esta. El que tiene el poder para vencer al Señor Oscuro se acerca, nacido de aquellos que lo han desafiado 3 veces, nacido cuando muere el 7º mes, y el Señor Oscuro lo marcará como su igual, pero tendrá un poder que el Señor Oscuro no conoce, y cualquiera debe morir a manos del otro, porque ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva. El que tiene el poder para vencer al Señor Oscuro nacerá cuando muera el 7º mes. En el silencio que siguió a esa revelación, Amos preguntó: ¿le gustaría al acusado que esa profecía se presentara como prueba en su juicio? Por supuesto que lo haría. ¿Tiene alguna forma de corroborar que se trata de una profecía real y no de algo que usted inventó mientras esperaba el juicio en su celda? Albus miró a Amos como si tuviera 2 cabezas antes de que el jefe brujo explicara su postura. Una profecía verdadera no es recordada por el vidente que la hace. ¿Alguien más la escuchó? Albus había visto a Severus sentado detrás de Amelia Bones, pero no pudo ayudar, ya que desconocía la profecía completa. Debería guardarse en la sala de las profecías. Esto hizo que Amelia interviniera. Previendo algo así, se inició una búsqueda en el salón de las profecías, búsqueda que no arrojó resultados. Esas palabras le recordaron a Albus su primer encuentro con Barchoque. Harry debe tenerlo. Él y su padre lo sabían. Dirigiendo su atención a Harry, Amos hizo una pregunta que podría haber parecido estúpida. Centurión Crow no tiene obligación de confirmar ni negar la existencia de esta profecía. ¿Quiere decir algo? Echando un vistazo rápido a Hermione, todavía con el brazo en cabestrillo, Harry no se contuvo. Jefe brujo, este hombre tenía información que podría habernos ayudado. En cambio, decidió introducir un aturdidor en el traslador del Señor Oscuro y mi esposa acabó recibiendo la maldición asesina de Voldemort. Dumbledore ha tenido sus propios planes durante todo este conflicto, desde antes del asesinato de mis padres. Nunca me ha ayudado ni a mí ni a los míos, y no tengo intención de ayudarlo de ninguna manera ahora. Dumbledore aún estaba conmocionado por la noticia de la maldición de la esposa y el asesinato, por eso olvidó negar su participación en el aturdidor. Era imperativo que la profecía se presentara como prueba. De lo contrario, el asunto del hechizo era irrelevante. Albus se devanaba los sesos buscando una solución a su dilema cuando llegó ayuda de una fuente inesperada. Jefe brujo, estoy dispuesto a admitir eso como prueba. Sin embargo, su alivio duró poco cuando Amelia le explicó su precio. Siempre y cuando Dumbledore permita que este libro también se utilice como prueba. Sostener un ejemplar de Vida y Mentiras de Albus Dumbledore provocó algunas risitas en la cámara, aunque Albus no sonreía mientras Amelia continuaba. He declarado en esta misma sala que no pude encontrar ni una sola falsedad en toda esta biografía, y el acusado no me contradijo en ese momento. Le ofrezco nuevamente la oportunidad de señalar las mentiras o permitir que este libro se presente como la verdad y prueba vital en este caso. Albus se encontraba entre la espada y la pared. Sin que la profecía se admitiera como prueba, su caso ya estaba perdido. Sin embargo, el precio de admitirlo fue muy alto. Al final, era un precio que simplemente tenía que pagar. Como muestra de su aceptación, Amos le pidió a Albus que explicara su interpretación de esta profecía a la cámara. Inquieto por cómo se desarrollaban las cosas, pero sintiéndose más seguro, Albus dio una explicación básica, con la intención de entrar en más detalles más adelante al justificar cada una de sus acciones. La primera parte es bastante simple. Inicialmente podría haber indicado a cualquiera de los 2 niños, ambos nacidos a finales de julio. Sin embargo, Voldemort tomó su decisión y marcó a un niño esa noche de Halloween. Y uno debe morir a manos del otro, pues ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva. También se explica por sí solo. Uno tenía que matar al otro antes de que hubiera alguna posibilidad de terminar esta guerra. Una vez más Albus tomó el silencio como prueba de que le creían, hasta que Amos lo rompió. ¿Nunca mencionaste este poder que el Señor Oscuro no conoce? Buscando un efecto dramático, Albus bajó ligeramente la cabeza y logró infundir la dosis justa de tristeza en su voz. Ese poder debería haber sido el amor, algo que Tom Riddle desconocía por completo, pero la crianza de Harry con los duendes lo privó de ello. Harry Potter habría reconocido que sacrificarse por el bien de la humanidad mágica no solo era lo correcto, sino realmente lo único que se podía hacer. Como todos presenciamos hace un momento, Harry Crow no tiene perdón en su corazón. Los duendes lo convirtieron en guerrero y luego obtuvieron una gran ventaja política al ascenderlo al rango de centurión. Harry y sus amos duendes nos verían morir a todos para lograr lo que quieren.
Albus esperaba que el chico explotara. Esos desvaríos rabiosos sin duda reforzarían aún más su caso contra Harry Crow. Tuvo su explosión, pero no provino de Harry. Esa es la mayor barbaridad de dragón que he oído decir en esta cámara. Considerando algunas de las tonterías que nos han propuesto aquí a lo largo de los años, eso sí que es decir algo. El arrebato de Amelia provocó algunos tweets, pero solo era el comienzo. A diferencia de ti, Dumbledore, conozco al joven excepcional al que te esforzaste al máximo por condenar a una muerte prematura. Tiene una esposa que lo ama tanto que Hermione completó su vínculo de sangre para poder luchar a su lado, sabiendo que esas protecciones también la aceptarían. Harry la ama y confía en ella por igual. Gracias a ti, entró en la batalla aturdido y confió en que Hermione lo reviviría. Tienen amigos que también entregaron su sangre a Voldemort, negándose a dejar que esta pareja se enfrentara al desafío sola. Dumbledore no pudo ocultar su sorpresa y Amelia se lanzó a la yugular. Su estrecha amistad con el grupo, y el permiso especial tanto del Ministerio como de la Nación, permitieron la creación de un traslador de sangre que puso a uno de mis valientes aurores justo ahí con los 4 amigos. Estos 5, ahora famosos, acabaron con Roquefort, derrotaron al Estrange y vaporizaron el brazo de la varita de Voldemort antes de que pudiéramos quitar las protecciones y terminar el trabajo. Solo una persona más quería que el centurión se convirtiera en sacrificio. Voldemort se ofreció a abandonar el país si lo matábamos por él. Me sentí muy orgulloso de que esta cámara rechazara unánimemente esa idea, y me repugna que pareciera que estaban preparando a Harry como un cerdo para el matadero. Esto generó algunos aplausos dentro de la cámara, aunque Albus ciertamente no aplaudía. Que Harry hubiera derrotado a Voldemort fue casi tan impactante como descubrir que parecían haber estado al tanto de sus planes desde el principio. Aunque Amelia apenas estaba calentando motores, era hora de que Albus Dumbledore descubriera cuánto habían cambiado las cosas en Gran Bretaña desde su ausencia. ¿Podrías explicarle a esta cámara cómo Voldemort supuestamente marcó al centurión como su igual? Dándole una cicatriz, las palabras de Albus murieron en su garganta cuando el fallo en esa declaración se hizo evidente. ¿Cicatriz? No veo ninguna. Vi a Harry cortarse mientras practicaba esgrima con sus amigos, así que no creo que eso lo considere una marca, ¿no? Tu interpretación de esta profecía no resiste ni el análisis más básico. ¿Quieres que te diga por qué? Al reconocer una pregunta retórica, Albus supo que no había forma de evitar que Amelia les dijera a todos su opinión. En ningún momento esta profecía menciona al Señor Oscuro por su nombre, simplemente asumiste que se refería a Voldemort. Señora Bones, ¿está sugiriendo que esta profecía podría referirse a otra persona? Sí, Dumbledore, lo soy. Tú. Entre las exclamaciones de asombro y los gruñidos furiosos, solo una voz se alzó en defensa de Dumbledore. La suya. Eso es absurdo. Una Amelia fría simplemente retorció el cuchillo. ¿De verdad? Insististe en que la profecía se convirtiera en prueba en este caso, y yo pretendo ofrecer una interpretación de su significado diferente a la tuya. Entonces, esta cámara decidirá qué versión creen. Así funciona nuestro sistema, Dumbledore. No ocultamos información crucial ni conspiramos para asesinar a adolescentes inocentes. Ciertamente, Albus no había creído posible esto, y mucho menos preparado una defensa contra ello. Sin embargo, desde el principio quedó claro que Amelia estaba bien preparada y sedienta de sangre. Tenemos que empezar desde el principio, antes de que nacieran algunas de las personas sentadas en esta cámara. Una sonrisa dirigida a los 4 adolescentes contrastaba con la puñalada verbal que hundió en el corazón de Dumbledore. ¿Puede decirle a la cámara, mientras era director de Hogwarts, cuántas entrevistas con posibles empleados realizó en la taberna Cabeza de Puerco? ¿Qué? Vamos, Dumbledore, es una pregunta sencilla que requiere una respuesta de una sola palabra. Teniendo en cuenta que incluso la entrevista de Tom Riddle para el puesto de defensa tuvo lugar en Hogwarts, seguro que no pueden ser tantas. Esa respuesta de una sola palabra sería realmente una... Teniendo en cuenta, claro, que esperamos que los nombres coincidan con el número que nos proporciones para verificar. Albus se quedó perplejo, lo que permitió que Amelia continuara y dejara toda la cámara con la impresión de que la respuesta de Dumbledore en realidad era una sin que él lo admitiera. Se espera entonces que creamos que un joven y apuesto prodigio de las pociones rondaba por Cabeza de Puerco, un establecimiento frecuentado por una clientela bastante vulgar e inculta incluso en aquel entonces. Este mismo mago escuchó esta profecía por casualidad. Menuda coincidencia.
Tras ser descubierto escuchando esta información crucial para la guerra, Severus Snape fue despedido con solo un pequeño castigo, con esa información aún en la cabeza. Todos en esta cámara comprendieron al instante la necesidad de usar un obliviate con este joven mago. En todos mis años en el departamento de investigación de magia y hechicería, sinceramente, no se me ocurre una mejor excusa para usar ese hechizo, pero tú no lo hiciste. También has dicho públicamente que nunca haces nada sin una buena razón. ¿Cuál fue tu razón esa noche? No fue así como sucedió. Ignorando a Albus, Amelia insistió. Podría ser que la profecía no fueran más que murmullos inútiles de un vidente de dudosas habilidades, a menos que Voldemort la oyera y la creyera. Después de que Severus Snape acudiera a ti en busca de ayuda, lo chantajeaste para que trabajara para ti. Una táctica que intentaste con Bill Weasley y que también usaste con éxito con Dolores Umbridge, y esas son las únicas que conocemos. Estás dando grandes saltos con tus suposiciones, señora Bones. Amelia atacó entonces al protestante Albus con hechos irrefutables que no pudo refutar. Yo, como tú, también estaba en esta cámara cuando cierto joven duende preguntó quién había lanzado el Fidelius en la cabaña de sus padres. Guardaste silencio, sabiendo desde el principio que habías sido tú. Cuando esa cabaña fue atacada y destruida, ¿corriste a ayudar a los Potter? No, enviaste a un guardabosques al que le rompieron la varita y le prohibieron hacer magia. Hagrid ya tenía instrucciones estrictas tuyas sobre qué hacer con Harry. ¿Cómo ibas a saber que ese bebé sobreviviría? Negaste a un padrino el derecho legal de cuidar a su ahijado, y luego no dijiste nada sabiendo que Sirius no podía haberle dicho a Voldemort dónde se escondían los Potter. Desde mi punto de vista, Dumbledore, esas acciones son bastante oscuras. Albus no tuvo réplica, afirmar que confiaba en Hagrid con su vida no le haría ganar puntos. Sin embargo, Amelia fue implacable al insistir en su argumento. Afirmas que una cicatriz que sanó en cuestión de días fue el Señor Oscuro marcando a Harry como su igual, y no estoy de acuerdo. Conozco muy bien al Centurión, el rechazo de la raza mágica, y luego el de los mugles en cuya puerta lo dejaste, dejó en Harry una marca mucho más profunda que cualquier cicatriz. También es innegable que los Dursley dejaron clarísimo que no querían saber nada del mundo mágico en general, ni de los Potter en particular. Abandonaste a ese bebé en su puerta, lo que provocó que toda la familia fuera torturada hasta la muerte por Voldemort y sus mortífagos. Eso no habría sucedido si simplemente hubieran hecho lo que se les dijo y se hubieran quedado con el bebé. Entonces, no seguir las instrucciones del gran Albus Dumbledore, proporcionadas en forma de carta que tengo aquí, y adoptar a un niño mago con el que la familia ya había dejado claro que no querían tener nada que ver, condujo a su muerte. ¿Sí? Amelia intentó no parecer satisfecha con la admisión de Dumbledore de ser en parte responsable del asesinato de 3 personas. Bueno, por su propia admisión, hay 3 muertes más que también podemos atribuir a las manipulaciones de Dumbledore. ¿Como su igual? ¿Qué significa eso? Todos sabemos que Dumbledore es un maestro de transformaciones y un alquimista de renombre. Harry ya es un animago y también es responsable directo de un nuevo curso de transformaciones que se imparte en Hogwarts. Su clase será la primera en presentarse al nuevo examen de timo el próximo verano. Me han informado de que el contenido práctico de ese examen es ligeramente inferior al actual de éxtasis. Harry también es un prodigio de las pociones, y el maestro Pipsley evalúa sus habilidades como muy superiores a las de los éxtasis. Sin duda, veo las similitudes. Para Albus estaba claro que la cámara también podía hacerlo, pero no podía pensar en cómo refutar ese argumento, y Amelia fue implacable. Todos presenciamos cómo el Centurión destruyó la varita de Dumbledore en esta misma cámara. Te derrotó de nuevo en el baile de Navidad, y no olvidemos el fiasco del basilisco que te obligó a abandonar el país. Estos 4 adolescentes no solo resolvieron el acertijo, sino que abrieron la cámara, derrotaron al basilisco más grande y sangriento que el mundo haya visto jamás, salvaron la vida del rehén y ayudaron a garantizar que solo los culpables fueran castigados. La compasión que demuestra el Centurión está ayudando a cambiar nuestro mundo. Harry insiste en que solo los culpables son castigados. ¿Será por eso que no siente compasión ni perdón por ti? Señora, está tomando algunos hechos y pintando un cuadro que se ajuste a sus necesidades. Amelia se precipitó sobre la protesta de Dumbledore. Tomaste unas líneas supuestamente murmuradas por una bruja que apenas puede ver más allá de la punta de su nariz, y procediste a mapear las vidas de la gente para que encajaran con tu interpretación. Lo que estoy haciendo es el debido proceso legal y se hace frente a quienes hacen nuestras leyes.
Lo que hiciste fue secreto, manipulador y, algo que pretendo demostrar aquí hoy, criminal. Tras un momento para controlar su ira, Amelia continuó argumentando contra Dumbledore. Albus Dumbledore se considera un gran líder, pero los hechos no lo confirman. Un gran líder escucha la opinión de quienes lo rodean, comparte información vital y toma decisiones por el bien de quienes han puesto sus vidas en sus manos. Esa no es una descripción aplicable a Dumbledore. ¿Cuántos miembros de tu Orden del Fénix sobrevivieron a la guerra contra Voldemort? Usted misma lo dijo, señora Bones, fue la guerra. Cada una de esas muertes me pesa. Sé que perdió a su familia, Amelia. Ignorando su familiaridad, continuó argumentando. En esto, Harry no es tu igual, sino muy superior. Te ofrezco este poder que el Señor Oscuro desconoce. A diferencia de Dumbledore, Harry Crow es un líder nato. Amelia comenzó entonces a dar ejemplos de lo que quería decir. Todos hemos visto recuerdos de cómo se desarrollaron los acontecimientos en la Cámara de los Secretos. Lo que no es tan conocido es que Harry fue el responsable de que esos fantasmas adicionales estuvieran en el castillo. Compartió sus sospechas con Lady Ravenclaw, lo que resultó en la salvación de muchas vidas, algunas de ellas aurores, incluida mi sobrina. Al observar el desarrollo de ese evento, vimos que Harry convocó refuerzos de inmediato y escuchó las opiniones de sus tropas en todo momento. Sin embargo, nunca hubo duda alguna de quién lideraba la misión de rescate, y rescató a todos con vida. Necesitaba un trago de agua antes de continuar. Cuando Voldemort y todos sus mortífagos atacaron la mansión Bones ese año nuevo, Harry volvió a ser decisivo. Lideró el ataque contra Voldemort mientras yo organizaba la defensa de mi hogar. En una sola batalla, la amenaza de los mortífagos fue completamente destruida, y no perdimos a nadie. Como todos los que estuvieron presentes en la batalla final de Voldemort, ese evento permanecerá conmigo el resto de mi vida. Una sonrisa sincera se dirigió a Hermione y toda la sala percibió la sinceridad en la voz de Amelia. No tienes idea de lo contenta que estoy de informar que, una vez más, no sufrimos bajas. Sin embargo, Albus Dumbledore no estaba en esa batalla. Ya estaba arrestado en Hogwarts. Amelia resumió su argumento. Para argumentar que Albus Dumbledore es el señor oscuro de esta profecía, debemos considerar los hechos. En las muertes de James y Lily Potter, su negligencia, o incluso su manipulación directa, condujo a su fallecimiento. Luego dejó a un bebé, de apenas un año y con un Horrocrux en la cabeza, en la puerta de una casa Muggle. Esta acción puso en la mira a esta familia Muggle, una amenaza que finalmente también los llevó a la muerte. Pasó Dumbledore la siguiente década buscando los Horrocruxes que al menos sospechaba que estaban ahí fuera. No, en cambio, urdió un plan para separar a un niño de 11 años de su único padre o madre. Solo la intervención del sombrero seleccionador evitó que perdiéramos a Harry Crow para siempre. Esto no era algo muy conocido, y se oían las plumas rasgando el pergamino mientras los miembros tomaban notas. Como todos hemos leído en El Profeta, y como se confirmó en el juicio anterior, Dumbledore no solo sabía lo que Voldemort planeaba, sino que también colaboró en todo lo posible. Fue Dumbledore quien sugirió un método para recolectar la sangre, organizó la compra de los libros necesarios y luego colocó su propia modificación en el traslador, todo con la clara intención de causar la muerte del centurión Crow. Dumbledore conocía la ubicación de la batalla final, pero, una vez más, se guardó esa información vital para sí mismo. No nos quedó otra opción que recuperar esa información por la fuerza, una decisión que sin duda contribuyó a que no sufriéramos bajas al terminar esta guerra. Luego, dirigió su resumen final a la cámara. Albus Dumbledore se enfrenta hoy a muchos cargos, y ser un señor oscuro no es uno de ellos. Mi intención no es añadir ese cargo a la lista, sino mostrar lo fácil que es adaptar las palabras de la profecía a cualquier escenario. Dumbledore ya ha admitido que eligió cierta interpretación de esta profecía y, sin duda, basó todas sus acciones en ella. Quisiera que esta cámara juzgara que se equivocó al hacerlo, y que esto de ninguna manera excusa los actos criminales de los que se le acusa hoy. Permitir que Severus Snape usara a Legilimens en un Dumbledore herido fue una situación de bien común, pero dejar que ese mismo mago informara a Voldemort de esta profecía ciertamente no lo fue. Al volver a sentarse, Amelia se llevó consigo las esperanzas de Albus. Sus argumentos, que habían sonado tan sólidos en su celda, ahora parecían, como mucho, débiles en la dura realidad de la cámara del Wizengamot. Sin embargo, no había un plan B, así que Albus solo tenía que hacer lo mejor que pudiera con lo que tenía. Podía ver, sin embargo, que cada uno de sus argumentos ahora se comparaba con la versión que Amelia había dado previamente, y no de forma favorable.
Con solo sembrar la duda, Amelia había hecho su trabajo. Albus necesitaba que la gran mayoría de la cámara aceptara su interpretación de la profecía y, por lo tanto, excusara sus acciones. Eso claramente no estaba sucediendo aquí. Incluso terminar con todo lo que he hecho fue por el bien de la humanidad mágica tuvo poco efecto. Amelia incluso se lo había quitado con su anterior ejemplo ejemplar. Los miembros del Wizengamot hicieron entonces algunas preguntas para aclarar algunos puntos. El hecho de que se centraran casi exclusivamente en los puntos mencionados por Amelia marginaba aún más a Dumbledore. Leer en voz alta la carta que habían dejado en la puerta con el bebé y luego escuchar la descripción de Harry sobre cómo Dumbledore intentó que un niño de 11 años, que se enfrentaba a su primer viaje lejos de casa, renunciara a su padre, fue impactante para los presentes. Bill Weasley también confirmó que Dumbledore había intentado chantajearlo, tras encargarle a un reportero que cubriera la visita privada de Harry al cementerio. Amelia añadió que Dumbledore quería que se mantuvieran las reglas originales del torneo de los Tres Magos, obligando a Harry a enfrentarse a un dragón desarmado. Que luego ignorara esas mismas reglas para informar al campeón de Durmstrang de qué se trataba la prueba resumía al mago en su opinión. Albus Dumbledore era un mago que no creía que las reglas ni las leyes se le aplicaran. Ella quería que la cámara le hiciera saber que su opinión al respecto era errónea. Al agotarse las preguntas, Amos comenzó el proceso de emisión y recuento de votos. Aunque algunos le dieron a Dumbledore el beneficio de la duda, la gran mayoría lo declaró culpable. Amelia se puso de pie para proponer la sentencia. Si nos apegáramos a la profecía tan estrictamente como Dumbledore, su sentencia sería la muerte a manos de Harry. No tengo intención de seguir esa ficción. Sin embargo, Albus Dumbledore ha demostrado una y otra vez que considera su gran poder e inteligencia excusa suficiente para tomar decisiones por los demás, moldeándolos para un bien mayor que solo él puede ver. Lleva tanto tiempo haciendo lo que ahora es casi instintivo para él, y eso no va a cambiar. Con eso en mente, recomiendo que Albus Dumbledore pase el resto de su vida en Azkaban. Tras condenar a Umbridge a 20 años de prisión, nadie dudó en condenar a Dumbledore. Como esta sería su última vez con público, Albus decidió decir lo que pensaba antes de que se lo llevaran. Me necesitarán de nuevo cuando el nuevo señor oscuro entre ustedes revele sus verdaderas intenciones. Ha corrompido todo Hogwarts, creando su propio ejército privado para algún día gobernarnos con un poder con el que Voldemort solo podía soñar. Cuando llegue ese día, necesitarán una vez más a Albus Dumbledore para solucionar los problemas que causó al no seguir mis consejos. Mientras Albus miraba fijamente a Harry, se levantó para responder a esas acusaciones. Dumbledore va a estar en Azkaban mucho, mucho tiempo porque no tengo intención de gobernar nada. Ya tengo suficientes problemas para salirme con la mía en mi propia casa. Esto provocó algunas risas antes de que Harry continuara. Los clubes de merodeadores están derribando barreras de casa, sangre e incluso género en Hogwarts. Tienen una influencia tan positiva en Hogwarts que se han convertido en parte del currículo. Dumbledore tenía la última palabra sobre quién era nombrado prefecto, junto con los delegados durante años. ¿Acaso estaba formando su propio ejército? Algunos conocían sus planes para el futuro, pero Harry pensó que era hora de acabar con esas acusaciones de una vez por todas. Mi esposa y yo dejaremos Hogwarts el año que viene. Después de nuestra boda, tenemos la intención de estudiar para acceder a una universidad Muggle. Allí, estudiaré historia y política durante 4 o 5 años, mientras que mi esposa prefiere derecho. Mi única ambición es ser el mejor esposo y, con suerte, padre posible, y algún día suceder a nuestro padre como embajador de la nación ante el ministerio. No tengo ningún deseo de gobernar, como tampoco deseo volver a ver a Albus Dumbledore. Sin embargo, haré esta promesa delante de testigos. Si alguna vez descubrimos pruebas de que Dumbledore preparó el asesinato de mis padres, Azkaban no lo protegerá de mí. Con eso, un derrotado Dumbledore fue conducido a la cárcel para comenzar su sentencia. Harry ya sabía que el poderoso y anciano mago llevaría esposas inhibidoras de magia el resto de su vida. Una sola fuga de Azkaban le bastaba al ministerio. Con todos sus problemas atrás, Hermione solo quería volver a casa. Era hora de empezar a vivir el resto de sus vidas. Las conversaciones entre los Patil y los Longbottom habían seguido el mismo camino que las que Harry y Hermione habían oído de sus padres. No habría hijos hasta que fueran al menos unos cuantos años mayores, y la familia aún esperaba con ilusión la boda del próximo verano. Por eso Padma se despertaba en brazos de Neville y no tenía que preocuparse por volver a escondidas a su habitación. Algo más también había cambiado. Parecían no poder dormir más allá de lo que Padma antes consideraba la mitad de la noche.
Después de levantarse cada mañana para hacer ejercicio, sus relojes biológicos ya estaban acostumbrados a despertarse a esa hora. Algo a lo que Padma sin duda podría acostumbrarse fue acurrucarse junto al atractivo galán de su marido, lo que provocó otro cambio que aún no podía creer. Sus cuerpos tenían esa forma debido a todo el ejercicio que hacían. Como Neville adoraba su cuerpo así, y de todas formas solían estar despiertos a esa hora, Padma había sugerido que siguieran haciendo ejercicio por la mañana. Habían descubierto que, sin la inminente amenaza de una batalla, el ejercicio matutino era realmente agradable. Con la esperanza de que Hermione pudiera volver a volar pronto, también podrían dejar de correr. Le dio un beso de buenos días a su esposo antes de levantarse para prepararse. A Neville le encantaba verla ponerse su ropa deportiva de licra casi tanto como verla quitársela. Draco despertó con Pansy sobre él y recordó lo que había sucedido el día anterior para causar este maravilloso fenómeno. Al llegar a casa de Hogwarts, encontraron la mansión vacía. Con Voldemort finalmente derrotado, pudieron abandonar el santuario de la mansión Malfoy y regresar a sus vidas anteriores. Como sus madres dijeron que querían criar a Bruce en la mansión Parkinson, Draco y Pansy quedaron solos. Después de pasear para disfrutar de la paz y la tranquilidad una vez más, Pansy lo tomó de la mano y le dijo que ya era hora. Habían pasado una noche maravillosa juntos. El golpeteo le recordó a Draco que algo lo había despertado. Se desenredó antes de abrir la ventana a la lechuza mensajera. Draco estaba leyendo la carta que la lechuza acababa de entregar cuando una voz soñolienta interrumpió sus pensamientos. Draco, a menos que esa carta sea más importante que yo, quiero que vuelvas a la cama. El pergamino que sostenía en sus manos era de Gringotts, y le informaba a Draco que su estatus acababa de cambiar. Al completar su vínculo, a ojos de Gringotts estaban casados. Eso significaba que Draco ahora tenía acceso a las bóvedas Malfoy. Un Draco de su pareja lo vio sopesando el pergamino contra una Pansy que lo esperaba. El pergamino cayó al suelo mientras volvía a la cama con su pareja. Una Hermione emocionada ansiaba que Harry despertara. Él, por supuesto, no ayudaba fingiendo que seguía durmiendo. Sus besos pronto desmintieron esa artimaña. ¿Qué te tiene tan contento esta mañana? Oh, Harry, los sanadores dijeron que podía intentar volar hoy. Además, es el primer día de vacaciones, tendremos gente que se quede con nosotros. Hermione, siempre tenemos gente quedándose con nosotros. No desde que me convertí en tu esposa. Este sí que es nuestro hogar ahora. Harry besó la leve cicatriz en su hombro, que le quedó de la maldición asesina. Eres mía, y yo soy tuyo. Tampoco quiero que presiones demasiado hoy, ya no tenemos que presionar tanto. No lo haré, y esto no fue tu culpa. Juramos que lo compartiríamos todo y ahora tenemos una maldición asesina cada uno. Aunque sé que puedo ser competitiva, no quiero adelantarme a ti en ese aspecto. Sintió que los brazos de Harry se apretaban a su alrededor. Lo siento, cariño, eso no le hace gracia a nadie que te haya visto recibir el golpe. Ni los duendes se reirían de eso. Aún así, Emi te hace reír mucho cada vez que Hermione lo dice, Astrid también lo está haciendo ahora. Harry, no te atrevas, Harry. La risa de Harry resonó en Crow's Nest mientras la joven pareja se preparaba para afrontar el día. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Capítulo 105. Toda la familia madrugó esta mañana, y no solo Crow's Nest estaba rebosante de emoción. Todo el valle estaba emocionado hoy. Era el primer cumpleaños de Hermione. Las chicas estaban muy orgullosas de la fiesta que habían organizado para sus maridos en la isla, y con razón. Más de 100 invitados habían llegado en traslador la tarde del cumpleaños de Neville, una isla que ya estaba abarrotada de familiares y amigos alojados allí. Se organizaron juegos en la playa, hubo refrigerios y bebidas durante todo el día y, por supuesto, también mucha natación. Al atardecer, llegó la parte más formal del evento. Puede que sea difícil describir cómo formales las mesas en la playa, cada una iluminada por faroles que colgaban de una sombrilla de hojas de palmera, pero no había nada más formal que eso en la isla. Después de la cena, aparecieron 2 pasteles de cumpleaños y todos cantaron la canción tradicional. Tras disfrutar de los deliciosos trozos de pastel, llegó la hora del baile. Hacerlo en una playa, bajo un cielo tropical, le dio a Hogwarts una verdadera competencia en cuanto a belleza. A la medianoche, un fabuloso espectáculo de fuegos artificiales dejó a todos embelesados. Muchos pensaron que la fiesta había terminado hasta que Hermione anunció que era el cumpleaños de Harry. Esto avivó las celebraciones y la fiesta se prolongó durante al menos 2 horas más.
Los que regresaron a Gran Bretaña en traslador se llevaron una sorpresa al darse cuenta de que aún no eran las 9 de la noche. Habían estado de fiesta toda la noche, pero aún así regresaron a casa a la hora que sus padres aprobaron. Padma y Hermione habían disfrutado de los elogios de sus amigos y familiares por organizar la mejor fiesta de su vida, solo para que Harry les robara el protagonismo algunos días después. Todo había comenzado de forma muy inocente. Tras un verano en el que recibieron premios de los ministerios irlandés, búlgaro y británico, llegó el momento de conocer a la reina. Tras haber escuchado una y otra vez lo importante que era la familia para este grupo, Su Majestad tomó la insólita decisión de entregar los premios en el castillo de Balmoral. Esta era su casa de vacaciones en las tierras altas, y gran parte de su familia también estaría allí. Los 5 serían admitidos en la muy antigua y nobilísima Orden del Cardo, una orden de caballería asociada con Escocia, donada por un monarca agradecido. Los 5 se convertirían en caballeros del Cardo. Neville y Harry serían ahora conocidos como Sir, mientras que Padma, Hermione y Tonks serían damas del Cardo. Había algunas referencias históricas que indicaban que Robert Bruce había introducido esta condecoración en el campo de batalla de Bannockburn, por lo que todos la consideraron más apropiada que la muy noble Orden de la Jarretera. Cuando Harry leyó el lema, Nemo me impune la cesid nadie me provoca impunemente, se convenció de que debía de haber sido escrito por un duende. Aunque esta ubicación hacía que el evento fuera mucho más informal, tuvo un precio. Cada invitado solo podía ir acompañado de 2 personas. Padma, Neville y Hermione eligieron a sus padres, y Tonks estuvo acompañada por Remus y su padre. Harry, por supuesto, quería que su padre estuviera presente, pero se quedó en una pequeña duda. Finalmente decidió que Parvati sí debía estar presente, pero aún así tenía la intención de abrazar a Jamie. Aunque era demasiado pequeño para tener idea de lo que estaba sucediendo, Harry quería que su hermano estuviera presente en ese día tan especial. Harry estaba seguro de que una abuela no echaría a un niño pequeño de casa porque había uno de más en su grupo. Resultó que tenía razón. Su seguridad estaba mucho más preocupada por este grupo que había aparecido de la nada, y 4 de ellos portaban espadas. Neville y las 3 brujas habían decidido llegar con túnicas de Auror, al igual que Frank y Alice, todos con una impresionante colección de condecoraciones en el pecho. Harry vestía su túnica de centurión, ahora con su tradicional capa azul y bronce de Ravenclaw. La impresionante colección de medallas, junto con la espada en su cadera, indicaban que Harry era peligroso. El niño pequeño en su otra cadera era probablemente la única razón por la que esas mismas fuerzas de seguridad se relajaron. La reina ofició la ceremonia en una antesala habilitada específicamente para este fin. La ceremonia se hizo aún más especial cuando Su Majestad pidió a cada uno de los adolescentes, uno por uno, su propia espada para la inducción a la orden. Hermione sonreía radiante mientras la reina usaba la espada, que ahora tenía grabado el cuervo en la hoja, para nombrarla dama del Cardo. Sus padres compartían pañuelos mientras observaban. Todos fueron invitados a un té familiar informal, y ahí empezó el problema. Empezó de forma bastante inocente. Su Majestad preguntó si tal vez podrían ver un poco de magia. Los pocos sirvientes de confianza presentes casi se desmayan, con razón. Las invaluables piezas de plata se convirtieron en suaves conejos blancos que saltaban por la mesa. Jamie estaba sentado en las rodillas de su madre, aplaudiendo ante la exhibición, pero el pequeño ya sabía exactamente lo que quería. Sin dejar de aplaudir, Jamie empezó a saltar y a cantar. «Vuela, vuela, vuela». Harry se levantó e hizo una reverencia a la reina. «Disculpe, señora, creo que le gustará». Con apenas un salto, Swift volaba por la enorme sala, realizando impresionantes acrobacias mientras zigzagueaba entre las lámparas de araña a toda velocidad. Jamie reía y aplaudía antes de volver su atención a su hermana. «Emi vuela, Emi vuela». Mientras quienes no lo habían visto antes estaban boquiabiertos, Padma, Hermione y Neville se unieron a Harry en el aire. Jamie reía de alegría, sobre todo cuando Swift volaba muy cerca de él. Los 4 pájaros volvieron a la adolescencia, hicieron una reverencia antes de volver a sus asientos en una mesa atónita. Eso fue extraordinario. ¿Pueden todos los magos y brujas hacer eso? Fue Remus quien respondió a la pregunta de la reina. No, señora, muy pocos, en realidad. Mi esposa, sin embargo, tiene una habilidad mágica aún más rara. Mientras pateaba a Remus debajo de la mesa, Tonks cambió el color de su cabello varias veces antes de transformarse en imitaciones pasables de Hermione y luego de Padma. Su Majestad explicó las miradas de envidia que provenían del otro lado de la mesa. Es un talento excepcional, uno que seguro todos desearíamos tener.
Sería genial salir de vez en cuando sin que nadie nos reconociera y fotografiar cada uno de nuestros movimientos. Eso provocó una risita comprensiva en Harry. Sabemos exactamente cómo se siente, señora. Somos reconocidos en Gringotts y en la comunidad mágica. Y entonces surgió el problema, ya que a Harry se le ocurrió una idea. Señora, espero no ser demasiado presuntuosa, pero vamos a celebrar el cumpleaños de Jamie en Kingusie. Habrá una montaña rusa y alfombras voladoras para los mayores, y estoy segura de que nuestro padre podría convencer a Gringotts para que organice una exhibición de dragones si desea visitarnos. Dan también tiene un campo de tiro al plato para cualquier adulto o adolescente que quiera probarlo. Fue entonces cuando Harry notó que todas las miradas en la sala estaban fijas en él. Las de Hermione casi atravesaban a su marido. Muchos de esos pares de ojos se posaron entonces en la reina. Aunque era la monarca, también era abuela, y tener a todos sus nietos mirándola con asombro y añoranza habría sido demasiado para cualquiera. No creo que tengamos un protocolo para algo así. Supongo que será seguro para ellos, ¿no? Barchoque respondió a esa pregunta. El resto de la familia seguía en shock. Era difícil saber quién estaba peor, Hermione o su madre. Señora, estarán completamente a salvo y, si me permiten, muy entretenidos. Nuestros hijos eligieron vivir con una mezcla única de nuestras tres culturas. Kingusie ha acogido a personas de todas esas culturas. Todos se han sentido como en casa allí. Podemos organizar fácilmente que algunos amigos de su edad les enseñen el valle a sus nietos, dejando a los adultos libres para hacer lo que les apetezca. Kingusie es tan seguro que ni siquiera estos mosquitos escoceses pueden atravesar sus defensas. Señor, aunque me encantaría ver un dragón, prohibir los mosquitos en todo un valle me impresiona más. Nadie sabía qué hacer cuando la reina soltaba una broma, pero los miembros de su familia, riéndose, les dijeron que podían hacer lo mismo. Barchoque le informó que el líder de su nación y el ministro de magia estarían presentes, ambos con sus esposas y simplemente para disfrutar. Este evento se consideraba una ocasión social, no de estado. La reina, al acceder, vio a unos nietos muy emocionados, y la palidez de Hermione igualaba a la de Lady Ravenclaw. Apenas habían puesto un pie en el nido del cuervo cuando Barchoque entró en acción. Voy a poner a mi departamento a trabajar en esto de inmediato. Bill, Henry, Penny y Perky pueden acompañar a nuestros visitantes especiales por la cañada. Harry, contacta con los becarios Potter. Ellos pueden ayudar a cuidar de los jóvenes príncipes y princesas. Yo también contactaré con el director, mientras que Arthur puede informar al ministerio. No hay protocolo para esto, así que lo estamos improvisando sobre la marcha. Estamos ante otro día histórico en Kingusie. Al ver la conmocionada apariencia de la familia que regresaba, fue Sirius quien formuló la pregunta que todos querían responder. ¿Qué demonios ha pasado? Mi esposo se presentó. Luna, ¿recuerdas que querías conocer a la reina? Tu deseo se cumplirá. Mi esposo invitó a toda la maldita familia real al primer cumpleaños de nuestro hermano, en menos de una semana. Respiró hondo, se giró hacia su ahora nervioso esposo y casi lo besa. Una parte de mí quiere estrangularte por dejarme caer justo ahí, otra vez. Otra parte quiere arrastrarte y recompensarte como es debido por volver a acercar nuestras tres culturas. Hermione entonces borró la sonrisa del rostro de su esposo. Desafortunadamente, ahora tenemos que preparar nuestra casa para esta visita real. Vamos a tener que dejarnos la piel trabajando. Cuando Hermione empezó a asignar tareas a sus voluntarios, Dan no pudo disimular un gruñido. Sin embargo, solo le susurró a Emma. Habría vivido sin oír eso en mi vida. Sin embargo, ninguno de los dos tuvo que preocuparse mucho, ya que su hija también les tenía tareas pendientes. Solo Barchoque escapó. Necesitaba organizar la respuesta de la nación e informar a Arthur. Elfos, duendes, brujas, magos y mugles se habían esforzado muchísimo para que todo el valle brillara como un alfiler nuevo y contaran con un itinerario que su majestad había aceptado de buena gana. Ahora solo faltaba llevarlo a cabo. Los Creevey, McDonald's y Abercrombie cumplían una doble función hoy. No solo aconsejaban a sus visitantes reales, sino que también presentaban su nuevo mundo a la familia del becario Potter nacido de mugles de este año. Mientras el joven Mark Evans parecía tomarlo todo con calma, sus padres no dejaban de mirar a su alrededor. Esto hizo reír al mayor Creevey ante su evidente incomodidad, mientras intentaba calmar sus miedos. Todos sabemos exactamente cómo se sienten. Soy lechero y tengo 2 hijos magos y una bruja. Después de aceptarlo, pequeñas cosas como conocer a la reina hoy no parecen tan importantes. Nuestros 2 hijos adoran Hogwarts, y nuestra Maggie está deseando ir.
Mary McDonald estaba más que dispuesta a acoger a otra joven pareja. Nuestra Natalie también adora Hogwarts. Colin y Luna la cuidaron durante su primer año allí. Todavía lo hacen. De hecho, ya conocemos a los líderes de las sociedades mágicas y de duendes, pero esta es la primera vez que la reina nos visita. Como pueden imaginar, es un día importante para todos aquí. Harry y Hermione tendrán más tiempo para hablar con ustedes más tarde, cuando terminen esta visita. Harry y Hermione esperaban el traslador que traería a sus invitados especiales. Bill, Henry, Perky, Penny y Sapphire habían ido a Balmoral para traerlos. Sapphire argumentó que necesitaba participar, dando a los duendes una presencia en la fiesta. Astrid había empezado a llamar a su abuelo papá, y Jamie hizo lo mismo con Barchoque, lo que hizo llorar al duende. Esto significaba que el papá de Jamie tenía que estar presente en su cumpleaños, lo que dejaba a Sapphire como la candidata obvia para acompañar a la reina y su familia. Como no había protocolo para esto, cuando Harry presentó a su majestad al director, ella le ofreció la mano para que se la estrechara. Hermione pensó al instante que ese acontecimiento histórico había hecho que toda la preocupación y el trabajo valieran la pena. Tras estrechar las manos de Ragnok y Raina, su majestad hizo lo mismo con Cornelius y su esposa antes de pasar a saludar al resto de los invitados de la casa. Gracias a sus contactos en Hogwarts, Harry consiguió un carruaje sin caballos para transportar a la reina y al príncipe Felipe por la cañada. Los elfos y duendes hicieron un trabajo considerable en este carruaje, dejándolo reluciente con adornos dorados y, sin duda, digno de una reina. Hagrid proporcionó los Thestrals, y pasar tiempo con un dragón fue más que suficiente para él. Los miembros más jóvenes iban a hacer turismo en una alfombra voladora. A nadie le pareció apropiado pedirle a la reina que se sentara en una. Perky y Penny lideraron a los Potteres Scholars en el cuidado de los jóvenes príncipes y princesas. Volarían alrededor del valle varias veces antes de reunirse con sus abuelos en su visita al asentamiento de los duendes. La reina conversaba con Henry, usando su propia experiencia al ingresar a su hijo en un internado de las tierras altas, para comprender cómo se sentía la joven madre al permitir que su hijo entrara en un entorno que conocía tan poco. Al menos tenían información privilegiada, ya que el padre de Carlos asistió a Gordonstone a la misma edad. El príncipe Felipe pareció muy interesado en que Zafiro ya fuera aprendiz, y entonces planteó una pregunta que ninguno de los tres pudo responder. Mientras Zafiro hablaba con entusiasmo de que Harry y Hermione irían a la universidad, él le preguntó por qué no se unía a ellos. Bill se relajó y experimentó lo que fue nada menos que una clase magistral de diplomacia. Esta pareja llevaba tanto tiempo haciéndolo que ya era algo natural para ellos. Tanto Sapphire como Henry se sintieron sumamente cómodas mientras charlaban, y era evidente el interés genuino en sus respuestas. Bill se disculpó inicialmente por haberlas delegado a las tres para acompañar la visita real, sabiendo que no era el protocolo habitual. La reina lo desmintió de inmediato, diciendo que entendía que el protocolo de los duendes establecía el cumpleaños de alguien como el evento más importante del año. Esto dictaba que la familia realmente necesitaba estar en la fiesta de cumpleaños programada, no enseñándoles su valle a los invitados. Escuchar el ruido y las risas que se generaban en lo que originalmente era la zona de los niños puso sonrisas en los rostros de todos, al igual que ver a sus encantados nietos saludar como locos mientras volaban en un par de alfombras mágicas. Jamie se lo estaba pasando genial. Su parque infantil estaba lleno de niños y él era el centro de atención. Sin embargo, al ser tan pequeño, toda la emoción y la actividad pronto empezaron a pasarle factura. Era un pequeño cansado el que se acostó en la zona que habían acondicionado como guardería para echarse una siesta. Al cumpleañero pronto se le unieron Astrid, Bruce y un par de pequeños duendes. Habían colocado encantamientos silenciadores sobre esa zona para que el ruido no perturbara su sueño, y Dobby vigilaba la situación de cerca. El elfo de la familia Granger ya estaba entregado al pequeño amo. Tales eran los cambios que se estaban produciendo en su sociedad que ni siquiera se comentaba que niños sangre pura, nacidos de muggles, beelas y goblins tomaran una siesta juntos, aparte de lo lindos que se veían. Jamie aún dormía la siesta cuando la reina se unió a su fiesta de cumpleaños, aunque los niños mayores, incluidos sus nietos, pronto se irían a la montaña rusa y a visitar la exhibición de dragones. La cantidad de niños divirtiéndose era innegable, que dibujaba una sonrisa en el rostro de cualquier padre. Los invitados de honor fueron conducidos a una mesa donde aparecieron té, sándwiches y pasteles. Un servicio que incluso superó lo acostumbrado. Mientras saboreaba su té favorito, la reina se dio cuenta de lo equivocado que estaba su gobierno al retirarle la ayuda a este joven.
Todas las personas que había conocido hoy, magos, duendes o mundanos, sentían un afecto y una admiración genuinos por esta pareja. Ver la exhibición donde lucharon contra la serpiente gigante fue aterrador. El joven pelirrojo describiendo lo sucedido ese día fue casi tan desgarrador como contemplar el recuerdo de su batalla en Bannockburn. La monarca británica estaba encantada de haberles otorgado a estos 5 los premios que tanto merecían y, tras hablar con algunos de los goblins que ahora vivían y trabajaban aquí, apoyó plenamente lo que estaba sucediendo en Kingusie. Siendo reina, no podía decirlo, pero eso no significaba que su primer ministro no fuera a encargarse pronto de esa tarea. Tenía la intención de hablar de ello con su primer ministro en su próxima reunión programada. Ver a sus nietos salir en grupo con compañeros de su edad para divertirse era justo lo que deseaba para ellos. Aunque esta situación nunca podría considerarse normal, era una de las pocas ocasiones en las que podía relajarse y presenciarlo. Su Majestad también estaba segura de que Philip había sembrado una semilla en la mente de Sapphire, una semilla que pretendía que su gobierno ofreciera toda la ayuda necesaria para asegurar su germinación. Las universidades británicas estaban llenas de estudiantes de todo el mundo. Un goblin debería poder integrarse sin demasiada dificultad. El año siguiente, Barchoque se encontró de nuevo en el Salón de los Héroes, algo que había estado haciendo cada vez con más frecuencia. Siempre permanecía en el mismo lugar, justo frente al cuadro que representaba a su familia, la mayoría de los cuales lloraron la primera vez que lo vieron. Puede que sea un poco parcial, pero Barchoque pensó que era una obra de arte, nada menos que una obra maestra de la artesanía y la narrativa goblin. Por supuesto, se presentó la batalla de Bannockburn y a todos los protagonistas del día. Rookwood ya estaba caído, y por desgracia, Neville también, aunque claramente solo temporalmente. Todos conocían la historia de cómo había acabado allí, tras someterse a la maldición de tortura destinada a su compañera. Padma estaba a punto de amputarle el brazo al Strange con su espada Longbottom. La maldición verde brillante en la punta de la varita de la loca jamás se lanzaría. Harry y Hermione luchaban contra Voldemort, y su varita también brillaba verde en la punta, mientras se preparaba para desatar esa horrible maldición sobre Hermione. Los maestros artesanos goblins que crearon este cuadro comprendieron claramente que la nación jamás aceptaría una obra donde Hermione yaciera en el suelo. Por irracional que pareciera, el propio Barchoque sabía que no le agradaría tanto la escena si así fuera. Ver a su hija allí tendida en la vida real fue uno de los peores momentos de su vida. No deseaba volver a recordarlo. En la inauguración, la familia permaneció en silencio, atónita, mientras intentaban asimilarlo todo. Muggles, duendes, Veelas, un hombre lobo, elfos domésticos, brujas y magos estaban allí, todos dándolo todo para asegurar la supervivencia de los 5 héroes. Fue Sirius quien los notó primero. Su jadeo de sorpresa estuvo a punto de convertirse en sollozo. Allí, entre los aurores que inundaban esas salas con su magia, estaban James y Lily Potter, ambos haciendo lo mismo. Dan tuvo que intentar expresar con palabras lo que sentía su familia. Harry, creemos que nuestros seres queridos nunca nos abandonan del todo. Me parece apropiado que tu mamá y tu papá estén ahí arriba, dando todo lo que tienen para mantener a su hijo a salvo. Hermione no era la única con lágrimas en los ojos, pero su amplia sonrisa a su padre le hizo saber a Dan que había acertado. El cuadro fue todo un éxito con la nación, pero a Barchoque le gustaba venir en momentos más tranquilos, lo que le permitía hablar con 2 viejos amigos. James, Lily, por fin ha llegado el momento. Han dejado Hogwarts y ya están listos para empezar la siguiente etapa de sus vidas, pero primero tenemos una boda que celebrar, y menuda boda. Estarán allí 3 ministros de magia, y por supuesto, el director y su compañera. Te encantará saber, Lily, que incluso habrá representantes de tu familia real en Kingusie. Eso hizo que Barchoque recordara lo que alguna vez había esperado que fuera el mañana, solo para que cada una de esas esperanzas fuera superada por un margen masivo. Espero que sea como dice Dan. Mañana estarán con Harry para ver cómo se casan nuestros maravillosos hijos. También verán a la hermosa bruja con la que se casará su ahijado. Frank, Alice y Augusta adoran a Padma casi tanto como Neville. Nuestros hijos están entrando en una etapa en la que Dan y Emma tendrán una mayor influencia en sus vidas mientras estudian para la universidad. Así debe ser. Sirius y yo los hemos guiado por Hogwarts. Esta es ahora la especialidad de los Granger. Pensé que te encontraría aquí, viejo amigo. ¿No deberías estar ya en Kingusie? Odiaría que algún miembro de tu familia se preocupara por ti. Mañana es un gran día. Todavía me falta un poco para llegar, director. ¿Me buscaba por algún motivo en particular?
Me preguntaba si su embajador adjunto ya había tomado una decisión sobre su futuro. Se han recibido varias consultas sobre su disponibilidad. Ha impresionado con todo lo que ha hecho durante todos sus años con nosotros, especialmente durante el tiempo que ha estado con usted. Esto dibujó una sonrisa en el rostro de Barchoque. Por fin le ha pedido matrimonio a Henry, y ella ha dicho que sí. Creo que eso le impedirá volver a romper maldiciones. Sus días de saquear tumbas en los rincones más remotos del mundo han terminado. También sabe que le tengo echado el ojo a Henry para que venga a trabajar con nosotros después de que se licencie en Derecho. Bill podría decidir quedarse. Harry tiene 2 años de estudio para entrar en la universidad, y al menos otros 4 años después antes de poder ocupar su puesto. Creo que Bill se quedará al menos un par de años más. Esa noticia hizo reír al director. Con su hermano y su cuñada también en tu departamento, realmente lo estás convirtiendo en un asunto familiar. Al mirar la escena, Ragnarok se puso serio de nuevo. Forjar esa familia le ha sido muy útil a Gringotts, así que sigue con lo que haces. En unos años, incluso podrías ver crecer a esa familia. Los nietos son una bendición. Ambos quieren terminar la universidad primero, y Padma empieza sus prácticas en septiembre. Estaré lista para jubilarme cuando lleguen mis nietos. Raina y yo estamos deseando que llegue mañana. Nos vemos entonces. Cuando Ragnarok se fue, Barchoque pensó que era hora de que él hiciera lo mismo. Había vivido toda su vida en Gringotts, pero ahora consideraba a Kingusie su hogar. Claro que allí vivía su familia. Una de las decisiones más difíciles para cualquier novia es el vestido. Con 2 novias y tanta mezcla de culturas, la decisión de Padma y Hermione fue más difícil que la mayoría. Sí, era una ceremonia mugle, pero volvían a transmitir la señal correcta. Hermione no quería un vestido mugle tradicional, al igual que Padma rehuía un sari, sus túnicas de auror también estaban descartadas por la misma razón. Casi se conformaron con sus túnicas de entrenamiento de merodeadores, ese club era una parte tan importante de sus vidas, cuando a Hermione se le ocurrió una idea. Creo que me enamoré de Harry desde el primer momento en que lo vi. ¿Viste cómo vestía? Sería difícil no hacerlo. ¿Y si tuviéramos vestidos de novia de la misma época? Ah, y los chicos también podrían ir vestidos como Harry. Me gusta eso. Cuando los sastres goblins les mostraron algunos diseños y materiales, ambas chicas supieron que era justo lo que querían. Aunque sus vestidos aún rozaban el suelo, no tenían falda ancha, cola ni velo. La seda blanca fluía alrededor de sus cuerpos como pétalos de una flor a punto de florecer. Cada corpiño era una mezcla de seda y encaje que realzaba los cuerpos de quienes aún se ejercitaban a diario, sin mangas y prácticamente sin espalda. Ambas lucían hermosos cinturones, y aunque con incrustaciones de oro y joyas, no eran solo un adorno. Ni Padma ni Hermione estarían sin esas espadas con los grabados de Longbottom y Crow. Padma se sorprendió y alegró de que sus padres decidieran renunciar a su vestimenta tradicional para adoptar la misma temática de orgullo y prejuicio que el resto de la familia. Su padre le pareció muy guapo mientras la acompañaba al altar, vestido como una versión india del señor Darky. Parvati, Luna y Sapphire caminaban detrás de ellas, con vestidos blancos que solo se diferenciaban de las novias, en que tenían un corpiño mucho más sencillo y, por supuesto, sin cinturón ni espadas. Puede que Hermione hubiera escrito las invitaciones, pero eso no significaba que no le sorprendiera la cantidad de gente allí. Saber que habría más de 400 invitados y verlos a todos eran 2 cosas distintas. Harry parecía estar muy lejos mientras la música los hacía caminar hacia los 2 novios. Mientras su padre la conducía hacia Harry y el reverendo Richards, su sonrisa se ensanchó al pensar que lo mantenían ocupado. Desde que se casó con los Lupin, Tonks y Remus le habían pedido a Robert que bautizara a su hijo, Teddy. Hermione y Harry fueron sus padrinos en la ceremonia de ayer, celebrada en Kingusie, por supuesto. Con Enrica también en avanzado estado de gestación, Hermione sabía que pronto volvería a ser madrina. Ambos padres entregaron pronto sus hijas a sus novios, antes de sentarse junto a sus esposas, entre lágrimas. El reverendo Richards puso entonces en marcha el espectáculo. Era hora de casar a estas 2 parejas. Hermione se había mantenido firme hasta que Harry le puso el anillo. Se había cambiado el anillo de matriarca Potter a la mano derecha, dejando el dedo listo para recibir esta última banda de oro. Fue lo que esto representaba lo que finalmente liberó las lágrimas de Hermione, aunque sin duda eran lágrimas de alegría. Allí estaba una obra de arte hecha por duendes, hecha aquí mismo en Kingusie. No solo simbolizaba el amor de Harry por ella, sino también el gran avance de sus sociedades.
Cuando Harry pronunció con este anillo, me caso contigo, Hermione estaba a punto de convertirse en la señora Crow, y todo el país los apoyaba. Cuando el reverendo finalmente dijo ahora pueden besar a su novia, Hermione puso toda su alma en su primer beso como pareja, que ahora eran marido y mujer en las 3 sociedades en las que vivían. Los vítores mientras ambas parejas se besaban fueron tumultuosos. La fila de recepción mientras sus invitados los felicitaban pareció durar horas. Incluso lograron sonreír cuando Ron y Lavender les desearon lo mejor. Ron se había calmado mucho durante el último año e invitar al resto de los Weasley sin él no era una opción. Tampoco lo era invitarlo sin su novia, así que Lavender pudo volver a pisar Kingusie, aunque solo por hoy. Blaise y Roger se divirtieron bromeando con Colin, diciéndole que, al ser el más joven, podría dar el discurso de padrino. Cuando llegó el momento, fue Roger quien se levantó para hacer los honores. Al aprender sobre los duendes, Roger se puso manos a la obra, algo que pensó que sus 4 amigos agradecerían. Conocer a Harry Crow me cambió la vida. ¿Cuántos aquí pueden decir lo mismo? Hermione, Neville y Padma tenían sus manos en el aire, esto generó algunas risas antes de que todas las personas levantaran la suya también. Esto le arrancó una sonrisa a Roger. Es justo lo que esperaba. Se detuvo un momento al ver aparecer a los elfos que acababan de servirles una comida maravillosa, también con las manos en alto. Y eso les encantará aún más a estos 4. Esto provocó aplausos que pronto se extendieron por todas las mesas. La zona frente al chalet suizo se había ampliado para que todos pudieran cenar allí, mientras que la sección frente al nido del cuervo, donde antes se había celebrado la ceremonia nupcial, se estaba preparando como pista de baile para más tarde. Tuve un asiento en primera fila cuando estos 4 se volvieron inseparables desde su primera semana en Hogwarts. Que Harry derrotara a un troll en esos primeros días para salvar a estas 2 novias y a una de sus damas de honor es algo por lo que Blaise quería agradecerte específicamente. Esto volvió a generar risas, pues todos conocían esa historia. Ahora era parte del folclore. Hermione ya había decidido que estaría con Harry antes de que se sirviera el banquete en Hogwarts. No llevaba ni una hora en el castillo cuando Hermione saltó de la mesa de Ravenclaw para estar al lado de Harry. Si Dumbledore enviaba a Harry a casa, Hermione también lo haría. En cuestión de días, Padma y luego Neville se unieron a ellos. Nacieron los Fat Four. Roger estaba bastante contento de haber provocado algunas risas, hasta que se dio cuenta de que solo reían aquellos con conexiones muggles. Tendría que preguntarle a Hermione sobre eso más tarde. Puede que fueran 2 parejas, pero desde el principio fueron increíblemente unidos. Fred, George, Cedric y yo tuvimos la suerte de participar en su entrenamiento adicional. Pasamos los siguientes años recibiendo palizas cada semana. Ni siquiera añadir a Víctor Krum y a mi prometida, Fleur, ayudó. Al menos tardaron más en vencernos a los 6. Esto provocó risas sinceras, ya que todos sabían que Roger odiaba que lo vencieran en cualquier cosa. Cuando finalmente se supo que ambas parejas estaban unidas, no fue precisamente una gran sorpresa. Todos pudimos ver lo unidos que eran, lo duro que entrenaban y, sin embargo, lo normales que querían ser. Es un testimonio para ellos que ver a estos 4 en el profeta y leer sobre sus últimos logros se volvió normal para nosotros. Así son nuestros amigos. Luego amplió esa idea. Pasé 5 años en Hogwarts con ellos, fui de vacaciones con ellos, visité esa maravillosa isla y, por supuesto, pasé tiempo con los 4 aquí. Pensé que la Feria del Barón era una de las mejores cosas que han sucedido en este país, pero hoy lo supera. Roger dirigió sus comentarios a ambas parejas. He visto 2 veces a mis 4 amigos irse a la guerra y en ambas ocasiones hice lo mejor que pude. La última vez fue, con suerte, la guerra que acabaría con todas las guerras. Nos vendrían bien unas cuantas generaciones en paz. Ustedes 4 jugaron un papel fundamental en eso, y les agradecemos mucho por ello. Creo que ahora es el momento de brindar por 4 mejores amigos que hoy se convirtieron en 2 de los matrimonios más agradables que conozco. Les presento a los novios. Harry se encontró en la pista de baile el resto de la noche. Tras su primer baile con Hermione, él y Neville intercambiaron novias mientras él bailaba con Padma. Le siguieron 3 damas de honor, luego 3 madres, Tonks y, ahora, una Enrica muy embarazada. También tenía una promesa que cumplirle a Raina. Es muy desconsiderado de tu parte, Harry, organizar tu luna de miel justo cuando yo estoy a punto de dar a luz. ¿Quién me va a llevar a San Mungo mientras tú estás tumbado en la playa con Hermione? Creo que lo olvidas. Nuestra boda se fijó mucho antes de que te quedaras embarazada.
Además, ahora le toca a Mooney ser el padrino. Él te llevará en su vientre si Sirius no puede. Esto los hizo reír a ambos antes de que Enrica le respondiera. Todavía hay una buena fila de damas esperando para bailar con el novio, una de las desventajas de tener una familia numerosa. Es un precio que estoy dispuesta a pagar, Enrica. Además, tengo a Hermione para mí sola durante las próximas 2 semanas. Los elfos nos avisarán cuando suceda el feliz acontecimiento. Creo que será antes. Oh, Harry, ciertamente espero que así sea. Entre los de la Cour, Mo y Enrica, había 5 velas en Kingusi esperando un baile con los novios. Ambas, sin embargo, solo tenían ojos para las hermosas brujas con las que acababan de casarse. Hogwarts estaba lleno de gente, pero no se sentía igual sin los 4 amigos. Todo cambió cuando los estudiantes entraron a cenar y encontraron a 4 visitantes sentados en la mesa de Ravenclaw. Después de tantos saludos, por fin recibieron respuestas. Esta noche son los merodeadores de Crow. Los clubes están abiertos hasta el final del 5º año, ¿quién más los va a acompañar? Luna no era la única que quería confirmación, pero sí la única que preguntó. ¿Quieres decir que el club seguirá funcionando este año, Harry? Sí, Luna, estaremos aquí todas las semanas, y también para las fiestas de Navidad. Era una muy buena noticia, pero Harry tenía más que decir. Soy el campeón de Hogwarts, ahora uno de los 3 responsables de las becas Potter, y además hay que considerar el programa de merodeadores. Puede que ya no sea estudiante aquí, pero tengo la intención de volver al castillo durante muchos años. Esto fue algo que agradó a todos, no solo a los merodeadores del Cuervo. Augusta se acercó entonces con un par de pergaminos. Como llegaste, ya no tendré que enviarles estas lechuzas. Son invitaciones al baile de Merlín. Espero que puedas venir. Neville intentó no reírse. Su abuela sabía perfectamente que llegarían a Hogwarts esa noche. Abuela, sabes que no nos lo perderíamos. Harry asintió rápidamente con Neville antes de añadir aún más. Lady Helena está abriendo la sala para los clubes de merodeadores. También la abrirá para ti si la necesitas para un baile o algo especial. También he organizado que los sastres Goblin vengan a visitar a nuestros nuevos alumnos de primer año el fin de semana antes del baile de Merlín. Fue la cena más feliz para los estudiantes desde su regreso a Hogwarts. Puede que estos 4 ya no estuvieran en el castillo todos los días, pero ahora era evidente que no habían abandonado Hogwarts para siempre. 6 años después. La pareja corrió junto a los muelles, observando cómo cargaban los barcos con suministros para las plataformas petrolíferas. Al girar a la derecha, se dirigieron al paseo marítimo mientras recorrían a toda velocidad el paseo marítimo de Aberdeen. No puedo creer que sea nuestro último día aquí, el tiempo vuela. Hoy es nuestro último examen. Esto hizo que su esposa le devolviera la reprimenda. No decías eso en noviembre, cuando el Mar del Norte se acercaba por ese muro. Estabas tiñendo el aire de azul casi tanto como nosotros. Te dije que deberíamos habernos quedado en la cama esa mañana. Estábamos empapados y casi muertos de frío. Hermione, una vez que empiezas a quedarte en cama, se vuelve más difícil levantarte de esa misma cama a la mañana siguiente. Cuando hace bajo cero y sopla un vendaval, créeme que es difícil levantarse de la cama, sobre todo cuando mi marido, que está calentito, está tumbado a mi lado. Cuando llegaron al río Don, giraron a la izquierda para adentrarse en el interior antes de girar nuevamente para regresar a su apartamento, a solo 100 metros de la Universidad de Aberdeen. ¿A quién le toca preparar el desayuno esta mañana? Lo conseguiré, cariño. En realidad es de Zafiro, pero está muy estresada por este examen. Ambos sabemos que lo aprobará fácilmente, pero quiere la máxima calificación. Como la primera Goblin en ir a la universidad, Zafiro sabe que la nación la mirará con lupa. Anhela que su título con honores diga primera clase. Sin duda, se ha esforzado mucho para conseguirlo. Esos ligeros glamoures sin duda la ayudaron, al igual que asistir a todas las clases con su hermano. Será fantástico volver a Kingusia y ver a nuestro hermano. Harry, no han pasado ni 2 semanas desde que pasamos el fin de semana en casa. En los últimos 4 años, probablemente podríamos contar con una mano las veces que pasamos más de 2 semanas sin pasar un fin de semana en casa. Lo sé, pero todavía lo extraño. Tenías razón aquel día, cuando entraste. Kingusia es nuestro hogar. Vivimos en Crow's Nest y lo extraño cuando no estamos allí. Bueno, se suponía que íbamos a salir a celebrar después de nuestro último examen. ¿Te apetece saltarte el examen e ir directo a casa? Esto le arrancó una sonrisa a Harry. Suena genial, y Zafiro sin duda votará por ello. Tony se está armando de valor para invitarla a salir, otra vez.
Es nuestro último día y ahora se le nota un toque de desesperación. Pensé que era porque prácticamente le estabas gruñendo. A él le gusta Zafiro, y a ella le gusta él, pero no así. No pudo evitar reírse entre dientes cuando Harry casi tropezó con su broma. Qué poca gracia, señora Crow. Todos estos años y todavía tenemos que trabajar en ese sentido del humor. Esto solo la hizo reír aún más mientras corrían hacia el piso que compartían con Sapphire. Hoy sería su último día en Aberdeen, pues regresaban para recoger sus títulos. Ya casi era hora de empezar la siguiente etapa de sus vidas. Al menos no tendrían que preocuparse por conseguir trabajo. Harry y Sapphire ya estaban listos, y Hermione tenía tantas ofertas que no sabía qué hacer con ellas. Ya hablarían de eso durante el verano. Era hora de que los cuervos volvieran a casa. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario y que ayudan siempre al canal. Capítulo 106. El andén 9 y 3/4 bullía con el sonido de amigos saludando a amigos que no veían desde antes de las vacaciones de verano, y familias despidiéndose de sus hijos. La familia cerca del otro extremo del andén probablemente era la más numerosa, aunque sin duda eran, con diferencia, los más raros. Que un par de muggles se pusieran de pie junto a padres duendes les daría la victoria en ese concurso, y eso antes de que se considerara al resto del grupo. Era el momento de que Jamie, Astrid, Bruce y Zack Cloud fueran a Hogwarts. Todos tenían 11 años. Jamie y Zack habían sido mejores amigos desde pequeños, criándose juntos en Kingusie. Con Astrid y Bruce como visitantes frecuentes a lo largo de los años, los cuatro eran muy unidos. Esto fue lo que impulsó a Zack a ir a Hogwarts, el primer duende en asistir desde Harry Crow. Como ya se había sentado el precedente, Zack también tenía un cuchillo fabricado especialmente, similar al del embajador asistente. Sin embargo, lo que convenció a los padres de Zack Cloud fue el broche de plata en su túnica. Era una copia del escudo de la familia Potter y marcaba a su hijo como un erudito Potter. Que su hijo tuviera el apoyo que esto ofrecía dentro de Hogwarts, sus tres amigos también estarían allí con él y el embajador asistente visitara el castillo prácticamente semanalmente eran las principales razones por las que le permitían subir a este tren. Los demás padres también estaban en el andén, al igual que los orgullosos abuelos, Moa, Lucas y Barchoque. Los Lupin y los pequeños Longbottom completaban la alineación familiar, por el momento. Neville también era un padre orgulloso, acunando a su hija de 4 meses en brazos. Parecía una versión en miniatura de Padma, solo que su piel era de un color café claro, y Neville pensó que era la niña más hermosa del planeta, después de su madre, por supuesto. Su maravillosa hija recibió el nombre de la madrina de Neville, y en honor a sus mejores amigos, y por supuesto a sus padrinos. Sin embargo, Lily Longbottom ya había conquistado el corazón de su padre. Aún no han llegado. No es propio de ellos llegar tarde. ¿Crees que ha pasado algo? Emma sabía que ella y Dan estaban mucho más preparados para que Jamie subiera a ese tren que para el viaje de su hermana mayor. Sinceramente, no sería precisamente difícil. Intentó calmar los temores de su hijo. Es imposible que se pierdan a todos yendo a Hogwarts. Si hubiera pasado algo, ya nos habríamos enterado. Su atención se centró entonces en una hermosa bruja de larga cabellera negra que se acercó corriendo al grupo. Barchoque recibió el primer abrazo. Danielle entonces centró su atención en los 4 nuevos alumnos de primer año. ¿Listos para el viaje a Escocia? La señorita Dugan era una bruja realmente hermosa. Su túnica de entrenadora de merodeadores enfatizaba que alcanzaría la mayoría de edad en enero. No necesitaba llevar su insignia de académica Potter para saber que se iba a organizar una fiesta multitudinaria para entonces. Danielle había visitado Kingusie con frecuencia desde los 5 años y, sin duda, se la consideraba parte de la familia. Padma sonreía ante la reacción habitual de Bruce hacia Danielle. Su enamoramiento le recordaba a otro joven de primer año, aunque ese chico tenía una cámara omnipresente. Colin y Luna se habían separado como amigos durante su 6º año. Ginny Weasley se mudó rápidamente y lo fichó. Ahora estaban casados y Luna se alegraba por ellos. Simplemente prefería la vida que llevaba como secretaria privada de Harry y Hermione. Siendo ambos personajes tan importantes, Luna se encargaba de sus diarios y era la única forma de acercarse a los cuervos. Luna los protegía mucho y, con Zafiro cumpliendo la misma función en el lado Goblin de la división, los 4 estaban felices y contentos con el desarrollo de sus vidas. Padma tampoco pudo evitar sonreír al ver cómo Astrid intentaba desviar la atención del rubor de su amiga. Estos 4 eran tan cercanos como otro cuarteto que se había formado en Hogwarts. No veo por qué tengo que ir en tren a Hogwarts.
He vivido allí casi toda mi vida, ¿por qué no puedo simplemente usar el traslador con ustedes? Es lo que suelo hacer, me parece una pérdida de tiempo. Los adultos podían ver lo que Astrid tramaba, pero Sirius le respondió a su hija de todos modos. Conocí a tu tío Remus en el tren a Hogwarts, y tu historia favorita siempre ha sido como Harry conoció a Hermione en ese mismo tren. Es una parte importante de crecer. Hoy puedes conocer a personas que serán tus mejores amigos el resto de tu vida. Su suegra lo interrumpió. Como era el más alto, fue Lucas quien los vio primero. Creo que vienen. Es difícil verlos, pero no conozco a nadie más capaz de provocar esa reacción entre tanta gente. Lucas tenía razón, por supuesto. Todas las cabezas en la plataforma se giraron para ver qué causaba tanto revuelo. Para los estudiantes de Hogwarts, esta era solo una pareja que conocían bien de sus frecuentes visitas al castillo. Eran los padres quienes los admiraban profundamente. Luna y Zafiro prácticamente tenían que abrirse paso entre la multitud para ayudar a la pareja, mientras que Harry se negaba a moverse del lado de una Hermione en avanzado estado de gestación. Neville entregó a Lily a su madre mientras él y Tonks le echaban una mano. Los dos aurores pronto tuvieron el camino despejado para llegar a su familia. Era una Hermione cansada quien abrazó a su hermano. No pensé que lo lograrías, hermanita. Estaba segura de que los sanadores te iban a dejar dentro. Eres del tamaño de una casa, ¿sabes? Ella le alborotó el pelo con cariño. Como soy yo quien lleva esta casa conmigo, créeme, sé qué talla soy. Lo que no puedo creer es que voy a estar en Hogwarts cuando sea tío, ¿me enviarás algunas fotos? Ante eso, Dobby apareció junto a ellos. Dobby se lo dirá al pequeño amo en cuanto sea tío. También traerá fotos cuando la señora Emma las tome. Esto pareció disipar las dudas de Harry. Gracias, Dobby, eres el mejor. Hermione, sin embargo, tenía más que añadir. Sabes que visitamos mucho el castillo, vamos a llevar al bebé. Lady Helena nos lo pidió especialmente, y sabes que Harry no la va a decepcionar. Tras saludar a los cuatro que se dirigían a Hogwarts, Harry notó que los otros dos parecían tristes en el fondo. Algo que jamás iba a permitir. Teddy, Luke, ¿por qué están tan tristes? Su ahijado fue el primero en responder. El tío Sirius dice que conocerás a tus mejores amigos en este tren. Luke y yo no iremos hasta el año que viene. ¿Significa eso que ya no serán nuestros mejores amigos? Quería reír, pero se dio cuenta de que esto los preocupaba mucho. Harry les explicó la situación con dulzura. Teddy, vives en el castillo. Los verás a diario durante los próximos 7 años. Luke, tú también vives allí, y Astrid es tu hermana. Mi ahijada difícilmente olvidará la pesadilla de su vida. Esto arrancó una sonrisa a ambos niños. Todos sabían lo unidos que eran los Black. Creo que les vendría bien tener unas cuantas chicas más en el grupo de todas formas. Astrid tiene mucho trabajo intentando mantenerlas a raya a las 5. Todos percibieron claramente la admiración en la voz de Luke. Rozaba el asombro. Pero tiene a Danielle para ayudarla, y ella es increíble. Esto provocó bastantes risas y le valió a Luke, ahora con la cara roja, un beso en la mejilla de la bruja increíble en cuestión. Su madre, sin embargo, negó con la cabeza. Solo tiene 10 años, pero ya es una bruja encantadora. Sin duda es hijo de su padre. Ese comentario de Enrica pareció complacer a los dos hombres negros, lo que generó más risas en la familia. El silbato de advertencia dio paso a un último abrazo mientras Danielle subía a los 4 al tren. Puede que fuera una becaria Potter, pero eran familia, y sabía lo bien que esa misma familia la había cuidado a lo largo de los años. Danielle tenía la intención de asegurarse de que los 4 se integraran bien en Hogwarts, y no podía hacer menos. Apenas habían subido al tren cuando Luna se giró hacia Hermione. Bueno, ya los despediste. ¿Podemos irnos? Esto era tan inusual para Luna que toda la familia estaba ahora concentrada en ellos. En un minuto, Luna. Solo quiero saludar cuando salga el tren. Esto provocó un bufido de Luna. Creo que iré a decirle al conductor que se quite el dedo. Quizás así te hagas a la idea. La familia no podía pasar por alto que Harry prácticamente apoyaba a Hermione, y Emma se preocupó de inmediato. ¿Pasa algo que no nos estás contando? Luna intentó usar el sarcasmo, pero solo salió como una súplica. Salvo que está de parto, todo está bien. Se negó a quedarse en el centro médico. Hermione Crow decidió que sabía más que los sanadores y vino aquí. Zafiro también estaba visiblemente preocupado por la situación. Harry, por favor. Hermione necesita ir al centro médico y hablar con ella. Harry miró fijamente los hermosos ojos marrones de su esposa.
No puedo creer que me estés haciendo esto, nuestro hijo irá a Hogwarts el día de su cumpleaños, eso es simplemente inaceptable, señora Crow. Mi marido tiene buenos contactos en Hogwarts, seguro que se le ocurre algo. Me casé con un duende muy listo, y son unos diablillos muy escurridizos. Nuestro bebé está en camino, cariño, y llegará pronto. Esto dejó a Zafiro sacudiendo la cabeza con frustración. Ustedes dos son igual de malos. No sé cómo Luna y yo los aguantamos. Harry abrazó con facilidad a su esposa mientras Hermione apoyaba la cabeza en su hombro. Hace exactamente 14 años, en este mismo lugar, ayudé a una joven a subir al tren. La mejor decisión de mi vida. Un beso cariñoso le siguió cuando el silbato del tren anunció la partida. Oye, Harry, ¿cómo es que no me besaste así? ¿Te acuerdas de cuando estaba en tus brazos, de parto de Astrid? Probablemente porque tu esposo estaba a tu lado. Conozco al esposo de esta hermosa dama, y él me anima a besarla todo lo que quiera. Ya es hora de irnos, cariño. Hermione solo pudo asentir al sentir la contracción. Emma, Dan, Barchoque y Luna se agarraron mientras Harry activaba su traslador de emergencia. Zafiro suspiró aliviado al verlos desaparecer. Esos dos eran demasiado testarudos para su propio bien. Sin duda, eso hacía que el trabajo de ella y Luna fuera interesante. Zafiro seguía de guardia allí mientras se acercaba a los padres Goblin. Zaclau estará bien, ya sabes que he estado en Hogwarts muchas veces. Además de Sirius, Enrica y Remus, también conocerá bien a su nuevo profesor de pociones. Esto hizo reír a Padma. Creía que los Goblins eran buenos guardando secretos. El tren ya partió, así que no se enterarán hasta que te vean sentado en el banquete. Teddy y Luke ahora saben un secreto que esos cuatro desconocen, pero no dirán nada. Un guiño de Zafiro animó mucho a los dos chicos. Eran hijos de merodeadores, y ahora estaban participando en la broma a sus mejores amigos. Zafiro iba a usar su traslador para llevar a los padres de Zack a su casa en Kingusia antes de regresar a Gringotts. No quería perderse la broma que Harry y Hermione habían planeado para la familia. Solo ella y Luna conocían el secreto, por eso estaban tan preocupadas, pero la noticia correría por todo el país mañana. Barchoque había dejado caer algunas fuertes indirectas, de que esperaba tener nietos y jubilarse, aunque Sapphire podría convertirse en el embajador asistente antes que nadie. Mientras los Black, Lupin y Longbottom partían hacia Hogwarts, Sapphire se dirigía a donde ahora consideraba su hogar, Kingusie. La concentración en el rostro de Albus era total. Esto era realmente complicado sin las herramientas adecuadas. Como su alojamiento actual no permitía herramientas de ningún tipo, ni siquiera para comer, Albus tenía que hacer lo mejor que podía. Tras llegar a Azkaban, Albus descubrió que Harry había dispuesto que le entregaran el profeta en su celda. El chico obviamente pensó que esto torturaría a Albus, al leer sobre la facilidad con la que los cuervos subvertían su país, pero no habían contado con su brillantez. Albus había tomado el método de su supuesta tortura y lo había convertido en su herramienta para derrocar a la dinastía Cuervo y relegar a los goblins a la clandestinidad, donde pertenecían. Todo estaba allí, frente a él las 24 horas del día. Artículos del profeta relacionados con Harry Crow, su esposa, y su supuesta familia y amigos. Albus los arrancaba cuidadosamente del profeta y los pegaba en la pared de su celda. Tras años de experimentación, descubrió que lamer el reverso del artículo hacía que se fijara mejor en la pared. Después de eso, ya no hubo quien lo detuviera. Esos artículos sobre la apertura de su propio bufete de abogados en Hogsmeade deberían haber hecho saltar las alarmas en la comunidad mágica. No lo hicieron, y los duendes se salieron con la suya con otra artimaña. No pasó mucho tiempo antes de que Hermione y la joven Lovegood presionaran para cambiar las leyes mágicas. Ahora era un delito maltratar a un elfo doméstico. Incluso pedirle que se castigara a sí mismo se consideraba maltrato, y podía conllevar la destitución legal de tu sirviente. Albus miró esos artículos descoloridos y negó con la cabeza. Su mirada recorrió las paredes. Los artículos le hablaban como antes lo hacían los retratos de su oficina. Una pared era exclusivamente para sus amigos y conocidos. El simple hecho de ser amigo de Crow bastaba para que tu nombre saliera en el periódico y llamar la atención de Albus. Todos estaban allí. El joven Longbottom, que cursaba con soltura su entrenamiento de Auror y ya era Auror mayor, mientras que su esposa era maestra de pociones. El nacimiento de su hija fue noticia de primera plana. Los Weasley eran una familia que decepcionó profundamente a Albus. Que su hijo mayor se casara con un mugle, mientras que su única hija se casó con un hijo de mugles, fue realmente impactante.
casi tan impactante como que dos de sus hijos trabajaran en Gringotts mientras los gemelos eran ahora dueños de una tienda de artículos de broma. Con el futuro cabeza de familia casado con una mugle, los Weasley serían rechazados en su propia sociedad, incluso sin Voldemort. Molly estaría desconsolada, pero Albus no sentía ninguna compasión por ninguno de ellos. Ni Arthur, ni Molly, ni William lo escucharían, ahora que toda la familia estaba cosechando lo que sembraron. Draco Malfoy estaba demostrando su ascendencia Slytherin al aliarse brillantemente con Cuervo. Sus dos hijos sin duda se beneficiarían de las manipulaciones de su padre, sobre todo considerando cómo murieron sus abuelos. Malfoy era sin duda alguien a quien Albus consideraba que podría convencer cuando saliera de allí. Perdió al chico Davis. Casarse con esa Bella y luego mudarse a Francia lo sacó de la esfera de influencia de Albus. Que el hijo de Diggory trajera a esa chica china a la familia tal vez acallara las jactancias de su padre. Oh, cómo han caído los poderosos. Albus había sufrido mucho antes de colocar a Severus allí arriba. Esta vez fue como una daga en su corazón. Las acciones de su antiguo camarada en la tercera prueba de ese día consolidaron la pérdida de Severus para siempre. Severus había llegado a lo que obviamente consideraba un mejor trato con los goblins. A Albus le costaba mucho refutar que Severus tuviera razón, ya que su imagen aparecía constantemente en el profeta con una hermosa bruja del brazo. La concentración y el esfuerzo de Albus finalmente dieron sus frutos, ya que el artículo sobre el estudiante duende que asistía a Hogwarts fue cuidadosamente arrancado del profeta de hoy con bordes lisos y precisos. Cualquier otro día, Albus estaría emocionado con esto. Sin duda, tener duendes de verdad asistiendo a Hogwarts sería un paso demasiado lejos. Deberían haber corrido a su puerta, proclamando: Albus, tenías razón, necesitamos tu ayuda. Pero eso nunca iba a suceder, porque una vez más tuvo que reconocerle el mérito a los duendes. Habían manejado la situación brillantemente. Albus encontró ese artículo en la página 8, porque las primeras 7 páginas del profeta estaban dedicadas a los gemelos que Hermione Crow acababa de dar a luz, el mismo día que un duende fue al querido Hogwarts de Albus. A nadie le importó un comino la catástrofe de los duendes. Estaban mucho más interesados en sus recién nacidos príncipe y princesa. Al leer los artículos, Albus lo sintió así. Los trataban como a la realeza, con ministros de toda Europa enviándoles mensajes públicos de felicitación. Supuestamente los había dado a luz en Gringotts, lo que significaba que nadie podía asegurar si los gemelos eran realmente sus hijos. Sin embargo, la verdadera jugada maestra fue la elección de sus nombres. Harry afirmó que querían honrar a sus 3 padres y llamó a su hijo Barack Daniel Potter. Que este bebé algún día se convirtiera en Lord Potter hizo que la Sociedad Mágica Británica se desquitara de felicitar a todos los involucrados. Como era bien sabido que tenían un hermano llamado James y una ahijada, Lily, su hija se llamó Emma Alice Potter, nuevamente con gran éxito. Estos acontecimientos retrasarían los planes de Albus unos años. Toda esta publicidad positiva volvería a ocultar lo que realmente estaba sucediendo en la comunidad mágica británica. Los duendes se estaban apoderando poco a poco, e incluso Rita Skeeter dirigía el profeta. Sin embargo, Albus podía verlo todo. Sus paredes le decían la verdad. Era un mago paciente y poderoso. Los dementores ya ni siquiera lo afectaban. Lo que esas paredes no mostraban era el reflejo de Albus. De lo contrario, tal vez se habría dado cuenta de que no tenía esos años disponibles. Su lengua, labios y barba estaban completamente negros. Con la piel de Dumbledore como cuero seco y sus ojos casi constantemente inyectados en sangre y con picor, el diagnóstico no era alentador. Pasaron varios años antes de que un sanador visitante se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Al lamer el reverso de los artículos que adornaban las paredes de su celda, Dumbledore ingería trazas de las tintas utilizadas para imprimir el periódico. Como estas tintas contenían sustancias no deseadas en el cuerpo, principalmente plomo, Dumbledore se había estado envenenando poco a poco. Cuando dejaron de repartirle el periódico, los síntomas de abstinencia que experimentó el prisionero pudieron haber sido principalmente psicológicos, pero no por ello dejaban de ser reales. Había que tomar una decisión rápidamente. Los efectos del plomo eran acumulativos y el metal no podía eliminarse del cuerpo. También afectaban la capacidad mental de un mago, y Dumbledore ya estaba gravemente envenenado. Como Dumbledore iba a estar aquí el resto de su vida, y el plomo en su organismo lo protegía de los efectos debilitantes del dementor, pues ya actuaba en su cerebro, se decidió permitirle volver a tener sus periódicos.
Esto frenó todo el estrés que le causaba a Albus no tenerlos, y nadie sabía con certeza si los altos niveles de estrés inmediatos o el envenenamiento lento y continuo eran peores para su anciano corazón. Si Dumbledore realmente era el señor oscuro de esa profecía, fácilmente podría interpretarse que finalmente moriría a manos de Harry, ya que fue él quien pagó la suscripción a El Profeta. A nivel ministerial, también se decidió no contarle esto a Harry, pues ya los había librado de un señor oscuro. Albus Dumbledore se adentraba cada vez más en su propio mundo de fantasía, un lugar al que ni siquiera los dementores podían llegar. Era un anciano delgado y arrugado que se debatía en su celda, alguien que no viviría mucho tiempo en este mundo. Cuando un recluso moría en prisión, era enterrado en la isla. Una cosa era segura, Albus Dumbledore nunca abandonaría Azkaban. Este sería su hogar y su lugar de descanso final. Le habían reservado el espacio junto a Dolores Umbridge, quien falleció el año pasado, con apenas la mitad de su condena cumplida. Se necesitó determinación y fe para sobrevivir a una estancia en Azkaban. Umbridge no tenía ninguna de las dos y se consumía lentamente. Al igual que Dumbledore, nadie la extrañaría ni la lloraría. Como los tres recibieron pronto el alta médica, Hermione estaba deseando salir del centro médico. Ella y Harry llevaban un bebé en un brazo, mientras que sus manos libres estaban unidas. Es hora de ir a casa, cariño. El resto de nuestra familia nos estará esperando. Con esto, era una familia muy feliz de 4 personas la que se trasladó a casa a Crow's Nest. El fin.